Bienvenidos a un nuevo episodio de Café sin Brief, un podcast sobre construcción de marcas. Mi nombre es Jorge Lozada y quiero conversar con invitados de Hispanoamérica sobre los desafíos que tienen hoy las empresas a la hora de construir marcas. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. El día de hoy voy a conversar con Serge de Oliveira, quien es consultor senior de marketing digital, académico y profesor universitario de marketing digital y negocios. Serge, ¿cómo estás? Bienvenido a Café sin Brief. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo hoy día. Serge, para los que no te conocen, voy a dar una breve información sobre tu background profesional Inténtalo. Si lo lográis hacer breve, bien. y partimos. Serge es magíster en marketing de la Universidad de Chile. Ha trabajado en empresas como AFP Modelo, Banco de Chile y Entel. Profesor de posgrado en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo. Ha sido 3 veces reconocido en la industria chilena como el Marketing Best de marketing digital. Es un profesional apasionado por la tecnología y, como dice él, por la resolución de problemas, y es un curioso de la comunicación digital. Serge, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, y si hay algo adicional que no mencioné en la presentación y no los quieras compartir, por favor, adelante. Un detallito. He sido reconocido 3 veces, efectivamente, pero 2 veces por Marketing Best en 2 categorías distintas, como mejor profesional de marketing digital el año 2016 y este año como mejor académico. Y el tercer reconocimiento lo recibí el año 2012 por IAB Chile, como justamente mejor profesional de marketing digital en ese entonces. Entonces son 3 reconocimientos, pero no los 3 Marketing Best aún. Crucemos los dedos y vamos por ese tercero. Que seguro va a venir, porque con el impacto que tienes en la industria, seguro va a ser reconocido. Vamos a empezar con la entrevista, Serge. Quiero partir preguntándote o conversando sobre cada vez más desafiante para las marcas estar en la consideración de los consumidores, ¿no? Multiplicidad de productos, la atención del consumidor está mucho más atomizada porque hay muchos más canales, una cantidad de creadores de contenido generando buen contenido que no es de producto de marca. Y en ese sentido, la narrativa de las marcas cada vez debe ser más extensa, ¿no? Existen algunas fórmulas que pueden ayudar a pavimentar o cimentar ese camino, como la estrategia de marca, una plataforma de comunicación coherente y sólida, el storytelling y el performance. La pregunta que te hago es, ¿cómo podemos abordar desde tu punto de vista la construcción de marca en estos tiempos como acabamos de describir? Interesante entender que hoy día la marca también es un medio y que como tal se tiene que comportar como un medio. Y marcas que lo entendieron, yo creo que la mejor referencia de aquello es ver, por ejemplo, lo que hace la marca Red Bull. La marca Red Bull hoy día, casi un detalle de que venda bebida energética. Uno conoce los eventos deportivos extremos que justamente organiza. Uno conoce los eventos musicales que organizan con las famosas peleas de gallo. Uno conoce los auspicios que tiene y todo eso es lo que justamente alimenta su ecosistema digital, su presencia en redes sociales, su sitio web, su propio canal de televisión, que también es parte justamente de ese ecosistema medial. Y es una demostración de que efectivamente un camino es tratar de abarcar ese ecosistema fragmentado para llegar a audiencia, y otro camino es justamente el de construir un ecosistema propio para justamente atraer la audiencia, retener su audiencia y también conocer mejor a su audiencia. Y yo insisto de que hoy día ya Red Bull no es la única marca que entendió ese camino, y a muchas marcas se atreven cada vez más a justamente tener una postura más de medio frente a cómo enfrentan este desafío de la conexión con sus audiencias.
Claro, Y eso es súper interesante porque para los que trabajamos en marketing y los que también trabajan del lado de las agencias, le cambia mucho el trabajo. O sea, es una transformación profunda de salirse justamente de las ataduras que teníamos con los formatos publicitarios y empezar realmente a construir relatos de marca que van más allá de los formatos publicitarios. claro. En ese sentido, muchas veces, claro, Red Bull definitivamente termina siendo la marca referencia de lo que nos comentas como entenderse como un generador de contenido y ser un medio para conectar con sus audiencias. Y muchas veces a los clientes te dicen, no, pero es que Red Bull es una marca gigante. Y definitivamente hay otras empresas que lo han entendido y que no necesariamente hay que invertir demasiados millones de dólares en esto, siempre y cuando tengas una plataforma de comunicación clara. O sea, yo creo que justamente lo interesante en el caso de Red Bull, ahora lo podemos llevar a otros ámbitos donde también aplica, pero es que ha sabido justamente construir su propio ecosistema de comunicación, donde hoy día pasar por un tercero es, sí, eventualmente algo que puede ser útil, pero no indispensable, porque obviamente no es un trabajo que hicieron de un día para el otro, es un trabajo que llevó años en construir, pero que se fue consolidando con el tiempo. Lo Mm, interesante es que vemos como otras empresas en otros ámbitos que no tienen absolutamente nada que ver han adoptado estrategias muy parecidas. Yo hablo de Red Bull porque todos conocemos Red Bull. Otro ejemplo muy conocido también, pero que es de un ámbito totalmente diferente, del ámbito del SaaS, del Software as a Service, es lo que hace HubSpot, que también es un referente en ese sentido. ujú. Todo su comunicación es inbound y justamente desarrollaron un ecosistema a través del cual cuando tú buscas información o guías, no sé, para la gestión de redes sociales, no sé cómo por arte de magia terminas en el sitio web de HubSpot descargando un paper, una guía, porque está disponible ahí y es parte de su proceso justamente para llegar a audiencias. Entonces, Sí. eso es muy interesante porque no, claramente no es una empresa que tiene los millones de dólares que tiene Red Bull, no tiene la visibilidad masiva que tiene Red Bull, apunta a un nicho de profesionales de ciertas características mucho más acotado, pero en el fondo la forma de enfrentar ese desafío de conectar con la audiencia lo tomaron de la misma manera. Disponibilizaron, como dices tú, a través de una estrategia de inbound marketing y son referentes. Y quiero destacar algo que mencionaste desde el principio. Para ambas marcas, una de consumo masivo, otra más orientada al B2B, como dices tú, para profesionales del marketing o de los negocios, es que han sido constantes en el tiempo y han ido evolucionando y cimentando su estrategia en el tiempo. No pasó de la noche a la mañana. HubSpot no se convirtió en un referente de la noche a la mañana. Tal cual, tal cual. Buenísimo, Serge. Quiero conectar esta pregunta con el marketing digital y ya has esbozado un poco lo que te quería preguntar, ¿no? El marketing digital es un pilar fundamental en el desarrollo del negocio y no importa el tamaño del negocio ni la categoría del negocio. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el desafío más urgente que tienen que abordar las empresas en su estrategia de marketing digital en Latinoamérica? Hay múltiples desafíos y yo no sé si existe un desafío transversal que podamos, entre comillas, levantar de cara a todas las empresas en Latinoamérica. Sin embargo, yo siento que es evidente hoy día de que no puedes no estar en el mundo digital, pendiente de tu negocio, de que es un negocio muy especializado, de que es algo muy de nicho, de que tu público sea muy acotado, de que es muy corporativo, de que tu venta sea una venta más consultiva y no transaccional, da lo mismo. Digital te va a ayudar a fortalecer justamente eh, la,
tu negocio, pero también va desde un punto de vista ya más del marketing. Si volvemos a las bases, el marketing digital siempre te va a ayudar en cualquiera de las 4 etapas de nuestro embudo de conversión, dependiendo obviamente de tu madurez, dependiendo de la etapa por la cual está pasando tu negocio, pero te va a ayudar o justamente en la etapa de reconocimiento, awareness, dando visibilidad a tu negocio. Te puede ayudar también justamente en la etapa de consideración, que hoy día muchas de las marcas masivas están justamente ahí porque ya las conocen, pero necesitan justamente diferenciarse de sus competidores y del resto de la categoría. También te puede ayudar justamente en la parte inferior del embudo, justamente en la etapa de conversión, cuando tú quieres justamente lograr que el consumidor realice una acción de valor para ti. Y por último, también te va a servir para fidelizar a tus clientes. Mm. Entonces, obviamente la realidad de cada negocio es muy diferente, pero está más que demostrado en lo que lleva esta disciplina del marketing digital, que dentro del abanico, digamos, del marketing es una disciplina relativamente joven. Sí se ha demostrado de que efectivamente es una disciplina eficiente para ayudarte en cualquiera de esas etapas. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, sí se ha observado algo que es muy interesante. Dependiendo del nivel de madurez que tenga la empresa, va a ser el uso también que haga de los medios digitales, ¿ah?, para el negocio. Generalmente el uso más básico que todos conocemos es utilizar justamente los medios digitales como un medio más de su mix de medios. Y sirve de esa manera, digamos, justamente a su embudo. Pero también puede ayudar, y puede ser utilizado como un canal transaccional. Y ahí sí lo hemos visto, ya hemos visto muchas empresas que utilizan justamente los medios digitales también como un canal transaccional, y eso es muy interesante, pero donde efectivamente creo yo se puede generar una gran diferencia es en un tercer uso. Y tal vez ahí hay una respuesta más transversal, digamos, que un poco la que buscas, que es utilizar también los medios digitales o el ecosistema digital como un panel de consumidor. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los puntos de contacto digitales que tenemos son una fuente de información acerca de nuestras audiencias. Las redes sociales, porque son un insight permanente y a través de la escucha activa de redes sociales podemos rescatar insight de nuestros consumidores o potencial consumidores para saber cuáles son sus gustos, sus intereses, sus problemas y justamente poder enriquecer nuestro conocimiento acerca de ese consumidor, pero también a través de todos los activos digitales que tenemos, nuestra aplicación, nuestro sitio web, podemos justamente también rescatar mucha información para conocer más y mejor a nuestros consumidores y a nuestros usuarios. Y ahí es donde yo siento que en general, y especialmente en Latinoamérica, estamos al debe con respecto al uso que le damos de este ecosistema digital para alimentarnos como un panel de consumidor. Exactamente. Y cómo desde esa información podemos alinear, no solo de lo que pasó, sino alinear los objetivos a futuro de la empresa. Porque bueno, claramente, como dices, ser un panel de consumidor te genera muchísima información que termina, que puede servirte para mover los planes a futuro, ¿no? Totalmente, o sea, yo te puedo comentar una anécdota. Hace muchos años atrás, cuando llevaba relativamente poco tiempo en Entel, uno de los experimentos que hacíamos, insisto, tal vez en la época no teníamos tanta conciencia de eso, viéndolo con cierta distancia uno se da cuenta, en algún minuto nos dio por eh, pasar a nuestros o utilizar nuestro Product Manager, las personas que estaban a cargo de los productos que nosotros ofrecíamos, como Community Manager. Y lo invitamos durante una hora, cuando era el peak de Twitter en la época, no era un X, los invitamos a justamente meterse frente al computador
utilizando la cuenta corporativa de la compañía y hacer sus preguntas abiertas a la audiencia para saber justamente lo que opinaban acerca de un producto, qué opinaban de la comunicación de ese producto o de alguna funcionalidad. Y durante una hora estaban ahí. Y era muy divertido porque lo que pasaba es que hoy al inicio tenían mucha aprensión, pero ¿cómo? Y cómo escribo. Obviamente nosotros lo ayudamos a redactar todo, pero ellos estaban ahí y estaban un poco, era como tirarse al vacío, no sabían qué iba a pasar. Y al minuto empezaban justamente a aparecer respuestas. O sea, tú preguntas, oye, ¿qué opinan acerca de la banda ancha móvil? Y al minuto empezaban a aparecer respuestas. No, es que es súper bueno, pero es un poco lento, es muy caro. Entonces ellos seguían la conversación y al final la dificultad era justamente sacar los product managers de ahí porque se iban con mucha información, muchísima, tenían un contacto directo con el consumidor el problema después era gestionar las expectativas que tenían porque querían volver a hacerlo cada vez que tenían cosas nuevas que comunicar o cosas nuevas que querían averiguar. ¿Ah? Claro. Pero es un uso que, te digo, yo te estoy hablando hace más de 10 años atrás, hacíamos eso como experimento y a nosotros nos sirvió mucho para justamente ajustar comunicación, levantar insight con respecto, por ejemplo, a malos entendimientos con respecto a productos, servicios que teníamos que no se entendían del todo. Entonces, claramente había un esfuerzo comunicacional que hacer para presentar mejor alguna funcionalidad o para presentar mejor un sistema de cobro, por ejemplo. Y era muy interesante porque te digo, al inicio había mucha aprensión y después era casi como ponerle paño frío porque todos los product managers venían a golpear a mi oficina y preguntarme, oye, ¿yo puedo hacer eso para mi producto también? Dale, qué bueno. Sabes que me mencionas esto que, como dices tú, lo hiciste hace 10 años en una empresa como Entel, que es gigante en términos como empresa de tecnología, telefonía móvil. Esto yo hago consultoría en Consumer Experience. Ya, Y justamente el año pasado levantamos un proyecto para un cliente en donde poníamos a los project managers y a la gente de marketing a trabajar en los call centers y en todo lo que tenía que ver con atención desde el punto de vista digital. Porque nosotros sentíamos que había una desconexión entre lo que el relato que se estaba dando hacia afuera versus la experiencia interna que estaban teniendo los pacientes en este caso. Y fue un ejercicio que nos llenó de insights y que a la gente de marketing las llenó de insights porque pudieron resolver dudas que desde la teoría no se podía no, resolver, no, no, no había obvio. manera. Y termina siendo una fuente de información importante siempre y cuando veas a tu ecosistema digital como un potente canal de información o de gestión Es de un tus panel de clientes. consumidor, por eso Tal yo cual. siempre digo, es un medio, es un canal y es un panel de consumidor. Mm. Sí, una vez que entendiste eso, obviamente, dependiendo del grado de madurez que tú tengas, vas a poder, entre comillas, hacer esos tres usos, pero generalmente nos concentramos en los dos primeros. El tercero, diría yo que en el largo plazo es probablemente el más potente y el más interesante de los tres. Y siguiendo con la entrevista, ¿tú crees que hoy en día, siendo tú consultor senior y que tienes clientes de distintas industrias, crees que este mundo digital, por llamarlo de alguna manera, está siendo considerado dentro de los planes estratégicos de las empresas, de las grandes empresas, por lo menos en Chile? No sé Mm. si tienes impacto en otros mercados, pero cuando vemos la alineación de un plan estratégico que puede tener 5 o 6 pilares fundamentales y lo planificas a 3, 4 años, siempre tomamos en cuenta la gobernanza, tomamos en cuenta nuestro rol en la sociedad, tomamos en cuenta el producto que estamos desarrollando, la transformación digital que es hoy en día, está en todos los planes estratégicos, por lo menos en los que he participado. El mundo digital, visto desde
utilizar lo digital como un panel de consumidor o desde otra Ujú. manera, ¿crees que está teniendo el peso hoy en día en la definición de estos planes estratégicos? A ver, yo te diría que la experiencia que he tenido yo, por lo menos, es que muchas veces se asume de que el mundo digital o el proceso de transformación digital es un proceso tecnológico. Y yo creo que los que estamos metidos en esto ya tenemos claro hace mucho tiempo de que en realidad es una transformación cultural más que tecnológica. Y como es un proceso de transformación cultural, por lo mismo, ese proceso fracasa en muchas empresas que emprenden un proceso de transformación digital, porque generalmente parten, y sin desmerecer el trabajo de esos profesionales, pero parte de áreas tecnológicas y no de áreas de negocio. Porque justamente he visto cómo implementemos un CRM, implementemos una nueva plataforma de comunicación que va a gestionar los flujos de trabajo. Y no es eso la transformación digital. A mí hay un modelo de transformación digital que es de Fernando de la Rosa, que yo encontré muy interesante porque te muestra justamente los ámbitos que se ven impactados por esa transformación digital. Hay ámbitos internos y ámbitos externos. ¿Qué quiero decir con eso? En términos de ámbitos externos, obviamente están las comunicaciones y probablemente lo que nosotros tenemos más presente por el mismo ámbito laboral en el cual nos desempeñamos, que parte de nuestras funciones es la comunicación. Perfecto. Eso es uno de los ámbitos que efectivamente se ve afectado por esta transformación digital. ¿Ah? Porque nuestra audiencia están en medios digitales. Perfecto. Hay otro ámbito externo que también se ve afectado y que conocemos muy bien, que son las ventas. Muchos, y sobre todo dado el fenómeno de la pandemia, por un tema incluso de sobrevivencia, tuvieron justamente que pasar y empezar a transaccionar y a ofrecer su producto y servicio a través de medios y soportes digitales. Entonces, tenemos esos dos procesos que se ven fuertemente afectados por el proceso de transformación digital. Finalmente, también tiene un impacto en cuanto a los procesos y los flujos de trabajo, porque efectivamente hay nueva plataforma, hay que gestionar data, hay que justamente mover información. Hoy día con la nueva ley de privacidad, de Protección de datos. protección de datos personales, efectivamente hay un marco legal en torno a ese manejo de la información que no puede ser hecho de cualquier manera ni puede ser improvisado. Entonces hay un tema de los flujos internos y de los procesos internos que también se ve afectado, que generalmente vemos menos y que consideramos en pocos casos. Y también hay un tema relacionado con todo lo que es el ámbito de la cultura y los recursos humanos. Los perfiles también dentro de las organizaciones tienen que cambiar. Hoy día un profesional de marketing, por ejemplo, que no sepa de marketing digital, difícilmente encuentra trabajo, porque es un desde. Cualquier profesional de marketing hoy día tiene que saber, a pesar de que puede ver vía pública exactamente lo mismo, pero es parte de los requerimientos que se le va a pedir. Manejar plataformas de comunicación, como puede ser un Teams, un Slack u otro, también es parte de las habilidades que se van a requerir y cada vez más. Claro. El Office ya ni te lo preguntan, pero asumen que lo manejas. Entonces, efectivamente, hay un tema que tiene que ver con los conocimientos, las competencias, las habilidades que requieren las personas para justamente adecuarse a ese contexto digital. Y en ese sentido, hay algo que es muy interesante de observar, que hace años atrás se asumía que los jóvenes sabían más de digital que personas o profesionales con más años. Sin embargo, lo que sí se ha visto mucho es que sí, tenían más experiencia como usuarios, no como profesionales. Entonces, hemos visto casos muy trágicos, digamos, justamente jóvenes profesionales que se hicieron cargo de la presencia, por ejemplo, en redes sociales de algunas marcas
y no lograron nada, e incluso en algunos casos cometieron muchos errores que fueron muy perjudiciales para su marca en términos reputacional, por justamente no tener un conocimiento de un uso profesional de esa red. Y es parte de la habilidad que tienes que tener. Tal Pero hay cual. un quinto ámbito que también se ve afectado. Vimos dos ámbitos externos a la comunicación y la venta, dos ámbitos internos, los procesos y los flujos y todo lo que tiene que ver con recursos humanos y cultura. Pero hay un quinto ámbito que es transversal, que es el modelo de negocio. Muchas veces el modelo de negocio también se va a ver afectado por ese proceso de transformación digital. Y yo te diría que es tal vez el ámbito en el cual generalmente le ponemos menos foco o menos conciencia tenemos del impacto que puede tener digital en él. O sea, asumimos que ya vamos a cambiar entonces la comunicación, la cultura, vamos a pedir otro requerimiento a la gente que ingresa a la compañía, pero el modelo de negocio va a seguir siendo el mismo. Y no. Claro. Y ahí es donde vemos que efectivamente aquellas empresas que mejor entendieron y mejor lograron su proceso de transformación digital son aquellas que lograron justamente transformar esos 5 ámbitos de la misma manera sin dejar de lado uno de ellos. Claro, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como consultores, justamente, em, a la hora de sentarnos en una mesa con un cliente. Tiene que ver en cómo fortalecer las áreas en donde no somos tan expertos, porque como decías al principio, bueno, sí, sabemos de comunicación, sabemos de marketing, sabemos de publicidad, sabemos de marketing digital, sabemos de procesos, pero no necesariamente sabemos del negocio del cliente y de cómo esta transformación va a tener un impacto en su manera de comercializar, en su enfoque estratégico, en su valor Totalmente. agregado. Y quiero sumar adicional, la semana pasada entrevisté al director de marketing de la Universidad de las Américas, Cristóbal Ya, Pérez Montt, y me contaba un poco lo que tú acabas de decir sobre que estos jóvenes que están entrando en carreras de comunicación, de marketing, de publicidad, saben muy bien cómo utilizar las herramientas, pero no necesariamente saben cómo utilizarlas desde el punto de vista profesional. Y ahí es donde está, una cosa es ser un usuario y la otra es saber hacer una estrategia, exactamente. saber... interesante. Serge, te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes tú o crees tú que la creatividad tiene un aporte al desarrollo del negocio de los clientes? Yo siento que a ver, es una pregunta cuya respuesta creo la conocemos todos. Efectivamente, la creatividad es indispensable a la comunicación, pero no la creatividad por la creatividad. Acá tal vez mis amigos creativos y más publicistas me van a odiar, pero la creatividad sola yo siento que no tiene mucho valor. Lo que sí tiene valor desde la creatividad es una función que algunos creativos lo tienen muy presente y tal vez por eso son tan exitosos con las campañas que realizan, que la creatividad en realidad es una herramienta para solucionar un problema que es el siguiente. Los negocios tienden a querer comunicar desde la información. Mi producto es el mejor, tenemos tales características. Eso es lo que, entre comillas, desde un punto de vista racional, quisiéramos comunicar, porque si mi producto es mejor, efectivamente, el consumidor debería entonces comprar mi producto porque es la mejor opción que tiene. Sin embargo, sabemos fehacientemente de que nosotros seres humanos no somos seres racionales. Por mucho que creamos que sí, no lo somos. Y justamente la creatividad y la buena creatividad es la que permite conectar con nuestras audiencias, pero desde un punto de vista emocional, justamente para que esa conexión que se establezca logre gatillar una acción por parte del consumidor. Yo suelo decir a mis alumnos que, a ver, la información genera reflexión, la emoción gatilla acción y lo que queremos las marcas es gatillar acción. Para eso tenemos que conectar desde la emoción.
para conectar desde la emoción no podemos comunicar simplemente información. Entonces, es ahí donde la creatividad efectivamente es necesaria y tiene mucho valor. La creatividad per se no tiene valor. Entonces, si voy a hacer un comercial, entre comillas, o una campaña divertida y creativa por ser creativa, no tiene mucho valor y siento que no va a lograr con el propósito de apoyar al negocio, que al fin y al cabo es el objetivo. Va a lograr ese objetivo en la medida de que efectivamente permita comunicar o ayudar a cumplir con los objetivos del negocio comunicando desde la emoción, que es la única forma, en definitiva, de justamente llegar a las audiencias y justamente diferenciarte en un contexto donde, como bien lo dijiste al inicio, tenemos una comunicación que cada vez más fragmentada, cada vez más actores, entonces es muy complejo, o sea, tenemos muchos estímulos diarios. Ya la otra vez, de hecho, para un cliente mío, estuve investigando los últimos estudios al respecto, datos del año 2023, o sea, del año pasado. Hoy día un consumidor está expuesto a entre 6.000 y 11.000 estímulos publicitarios al día. Es una locura. Entonces, efectivamente, la única manera de destacarte ahí en ese contexto y en ese ruido es la creatividad, la buena creatividad. Claro, tienes toda la razón. Serge, para las empresas más pequeñas o las pymes que nos puedan estar escuchando, bueno, podemos hablar de grandes empresas con muchos presupuestos, pero también hay empresas que están dando sus primeros pasos, que son pymes, que tienen menos presupuesto. ¿Qué consejo le darías para este 2025 en cuanto al desarrollo de su estrategia de marketing? Va a sonar muy majadero, sobre todo si nos escuchan algunos ex alumnos míos. Yo siempre digo que lo primero es tener claridad de los objetivos. Suena muy de perogrullo, pero créeme, y ha sido mi experiencia como consultor, no sé si la tuya también ahí, Jorge, y por favor, siéntete libre de contradecirme si no compartes, pero yo siento que muchas veces las empresas, y eso es válido para la pequeña, mediana, pero también las grandes, no tienen claridad de sus objetivos. O sea, quieren hacer acciones, hagamos una campaña para dar a conocer el negocio, pero también que me consideren y también vender, obviamente. Y sabemos que justamente en digital, esos tres objetivos, por ejemplo, no los voy a conseguir con una acción. Las campañas en digital tienen objetivos binarios, son o no son. Y todos nosotros que hemos jugado alguna vez con alguna plataforma digital para implementar campañas, sabemos que lo primero que te pregunta cualquier plataforma digital a la hora de implementar una campaña es ¿cuál es tu objetivo de marketing? Y es singular, es tu objetivo. Entonces, si tú quieres efectivamente mover distintos indicadores, yo quiero que la gente me conozca más, pero también quiero vender más, para efecto práctico de la ejecución, son dos acciones, no una. Cuando tú haces una campaña en televisión, una campaña en radio, una vía pública, tú disparas al voleo e impactas un poco a todo, pero en digital no ocurre de esa manera. Entonces, si tuviera que darle una recomendación justamente a las pymes es, si van a trabajar con alguna agencia o con algún consultor que lo va a ayudar, descuiden la ejecución. La ejecución no es lo importante, no es hacer una campaña en Facebook, en Instagram o en TikTok. Eso no es lo relevante. Lo relevante para efecto del consultor o de la agencia es que el cliente tenga claridad de qué indicador quiere mover. ¿Quiere lograr más ventas? Perfecto, vamos a trabajar en eso, en lograr más ventas. ¿Quiere que más gente lo conozca? Perfecto, trabajemos en eso. ¿Quiere las dos cosas? Perfecto. Probablemente vamos a tener que hacer magia con el presupuesto para lograr las dos cosas, pero perfecto. Pero en algunos casos esa claridad no existe y es la madre de todos los problemas. Hicimos una campaña y no vendimos nada. Sí, pero hiciste una campaña y uno empieza a revisar, no sé si te ha tocado, Jorge, hacer un poco de arqueología
de campaña revisando campaña pasada de cliente. Por ejemplo, uno empieza a ver y te dice, sí, el año pasado hicimos una campaña para vender más y no vendió nada. Y uno empieza a ver las campañas y tenían objetivos de alcance, tenían de Consideración. consideración y en ningún momento había ninguna conversión. Entonces, como no lo ibas a lograr. Sí, definitivamente. Es lo primero y revisar hacia atrás y tener claridad, digamos, y decirles, apoyarlos a sacar, digamos, la maleza que nos puede estar tapando el camino, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, mi truco en el sentido cuando tengo reuniones con clientes, decirle, ok, tú quieres que hagamos una acción. ¿Cuál es el resultado que a ti te haría feliz de esto? Entonces te empieza a decir, no, es que vendamos más. Ok, ¿cuánto más? Dime cuál es el número que te tiene contento para justamente poder dimensionar. Entonces, cuando uno empieza justamente a escarbar, y yo siento que también es la labor nuestra un poco de educar y evangelizar con respecto a cómo funcionan estos medios, que, como yo le decía, son muy diferentes a cómo se gestionaban campañas en televisión o en medios más tradicionales, porque el impacto es mucho más directo en la medida que tú lo gestiones bien. Si no lo gestionas bien, vas a disparar para allá y lo que querías era disparar para el otro lado. Entonces tú vas a escuchar los disparos, pero no vas a ver ningún impacto. Sí. Y por eso es que los consultores terminamos siendo un poco psicólogos, ¿no? Porque cuando uno va a terapia y le dices al terapeuta que no me gusta esto, bueno, el terapeuta empieza a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que no te gusta? De alguna manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando te dice, quiero Exactamente lo vender mismo. más, ajá, ¿cuánto más? ¿En cuánto tiempo? Y ahí ir profundizando. ¿A través de qué canal? No, es que yo no vendo online, yo vendo a través de mi contact center. Perfecto, entonces lo que necesitas es gatillar más flujo de llamados. Y así, Claro, efectivamente. buenísimo. Muy bien. Oye, Serge, la última etapa de la entrevista o del programa, a mis invitados les hago tres preguntas que no tienen que ver con el mundo del marketing o los negocios o la publicidad y son más bien para conocerte un poco más como persona, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, muy simple, El arte de la guerra. Lo debo haber leído 1000 veces, lo tengo de cabecera. De hecho, en algún minuto mi equipo me regaló una edición preciosa del libro, que la tengo y la consulto de tanto en tanto, y siento que aplica a cualquier ámbito de la vida. Entonces, para mí es un libro de cabecera. Ahora, si quieres otro libro bueno y que a mí me gusta mucho, que no tiene que ver con nuestra disciplina, pero sí nos puede ayudar en lo profesional, es un libro que se llama Make Time, que es un libro casi, yo diría, de recetas, de tips de productividad. Y tiene, si mi memoria no me falla, son como 100 tips que están categorizados y ahí te presentan varias cosas, pero la gracia es que son como 100 tips para mejorar tu productividad a diario y ganar tiempo. De ahí el nombre del libro Make Time. Y está en español. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué canción te levanta el ánimo? Qué canción me levanta el ánimo. Yo soy bueno para escuchar música y escucho de todo. A ver, más que una canción, una música que, que me levanta el ánimo, podría ser, paradojar por el nombre que tiene la canción. Es Stress de Justice, que lo pongo y como que ya, moviliza, digamos. Soy bueno para escuchar ese tipo de música, justamente para movilizarme en la mañana. No sé, incluso clásicos del hip hop, como Public Enemy, Fight the Power, por ejemplo, en la mañana, o Rage Against the Machine, también son movilizadoras. No te voy a decir que escucho eso durante todo el día para concentrarme, pero para movilizarme, sí. Bueno, muy bien. Y por último, ¿qué consejo le darías a Serge de hace 20 años? Eh, ¿Qué consejo le daría al Serge de hace 20 años? Yo te diría que
Es lamentable, pero yo le diría que no espere que su trabajo hable por sí solo y que se marketee más. Uno tiende a pensar, y habemos muchos, que efectivamente cuando empezamos nuestra carrera profesional, juramos que nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Y eso, la verdad, yo he visto que igual le tienes que dar un empujoncito, porque muchas veces si uno no le da visibilidad y no se marketea a sí mismo, también incluso no necesariamente siendo consultor, ojo, incluso como colaborador dentro de una organización, si tú no te marketeas, nadie te ve. Estoy Entonces, 100% de acuerdo. yo siento que mm, la recomendación sería no esperes que tu trabajo hable por sí solo y ayuda a darle visibilidad para que efectivamente la gente te ubique y sepa de ti y de tu trabajo. Muy buen consejo. Me parece fundamental para los que nos están escuchando, para mí mismo, porque quizás uno empezó tarde a, a darle visibilidad a lo que uno hace, ¿no? O sea, yo lo aprendí a la mala, porque efectivamente en algún periodo trabajé mucho, hice cosas y proyectos muy entretenidos, muy interesantes, de los cuales estaba enterado yo nomás. Así es. Entonces, después de esa experiencia fue, bueno, voy a tener entonces, darle visibilidad. Hoy día tengo la suerte de gozar de algo de notoriedad, digamos, en nuestro ámbito, pero sí, yo siento que es algo importante, sobre todo en una industria que es tan competitiva como la nuestra y donde efectivamente llegan nuevos profesionales todos los años con muchas ganas, con mucha ambición. Yo por mí, ojalá le vaya bien a todos y la mejor forma de que le vaya bien es que justamente la gente sepa de ellos. Serge, muchísimas gracias por Gracias a haber ti, Jorge. aceptado la invitación. La verdad es que ha sido un súper episodio. Este es nuestro último episodio de la temporada 2024. Pero Como no yo la será la llamo última. el season final. No, ya estamos preparando la temporada 2025, pero ha sido un inmenso placer tenerte acá. Como Totalmente siempre, compartido, Jorge. un aporte para la audiencia, para mí, que siempre te he tenido como referencia muy importante de lo que es el pensamiento estratégico y el marketing en general. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Serge. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Café sin Brief. De este lado del micrófono les habla Jorge Lozada y no olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio.